es vuestro oficio? ¡Vigilante! Este es otro podcast de disidencia.info, el podcast número 15, y tenemos hoy un tema que es de actualidad, pero que no lo vamos a tratar como lo trata la actualidad, lo vamos a tratar a nuestra forma, y este tema es el Islam. Como es habitual, a Dino Coppola, muy buenas. Hola, buenas tardes. También a Marco Aurelio en las profundidades del mar de Barents. Marco Aurelio, muy buenas. Buenas tardes. Tenemos hoy un invitado que no es habitual, que es polémico y que no nos va a defraudar. Napoleón, muy buenas tardes. Cuidado con los turcochinos. Y tenemos también a Pelayo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así que vamos a empezar con Dino Coppola, que es el que más ha tratado tema del Islam, su relación con los socialismos totalitarios del siglo XX y especialmente el caso soviético. Así que, adelante, Dino Coppola. El comunismo y el Islam, que son en principio dos ideologías totalmente contrapuestas, dos formas de ver la vida totalmente diferente, pues se han unido en bastantes circunstancias. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer sería ¿cómo es posible que el socialismo, el comunismo, la Unión Soviética tuviera amistades o con el Islam o partidos socialistas en todo el mundo? Pues esto viene siendo aquello del el enemigo de mi enemigo es mi amigo, salvo que esta última parte es mentira. El ejemplo claro que podemos tener es el ejemplo de Irán y lo que les pasó a los comunistas de allí después de la revolución. Así que es un poco complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, a día de hoy, el Irán, que es un país musulmán, se lleva muy bien con el Foro de Sao Paulo. Se lleva extraordinariamente bien. Y, por ejemplo, aquí hay un cierto partido que ahora va de Socialdemócrata por la Vida, que es el partido de Pablito, de nuestro amigo Pablito, bueno, que tiene unos vínculos, digámoslo así, comerciales con Irán. Y uno no sabe hasta qué punto es el país musulmano, en este caso Irán, el que se junta con los socialismos europeos y les trata así de convencer de que sean amigos, o es al revés, el caso de que los partidos socialistas o gobiernos socialistas vayan a buscar a esos países musulmanes pues para hacer amistad, para combatir al enemigo que sería la Europa occidental, la Europa capitalista. Bien, en cuanto a ejemplos históricos, pues el ejemplo a mí que se me ocurre, por ejemplo, es Irán, ¿no? Que es el ejemplo que es bastante claro. Que una vez que se consolidó la dictadura islámica en Irán, pues los propios comunistas fueron traicionados por Moscú, les dieron una lista negra con nombres a los líderes y los líderes los ejecutaron a todos. Luego, por ejemplo, tenemos el caso de Sudamérica. O sea, que el caso de Sudamérica es diferente, en el que... Dino, perdona. No sé si Dime. sabías que Irán es el país que más células de la KGB tenía en el año 1979. Es decir, los soviéticos daban por hecho que el país iba a caer de su lado. La gracia es que había un agente doble del MI6 y al mismo tiempo soviético. Entonces, para que no cayese del lado soviético, al final lo que se hizo fue que el tipo lo torturarían o lo que sea, se le dieron instrucciones de revelar quiénes eran los comunistas. Porque Moscú desde hacía quizá 200 años, desde que empezaron sus conflictos con el Imperio Persa, tenía la ambición de llegar al Golfo Pérsico. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, desde el sur de Azerbaiyán hasta el Golfo Pérsico queda nada. Y la Unión Soviética preparó el camino para derribar al Shah de Persia. Lo que no sabían es que iba a haber una revolución islámica más fuerte que la suya,
y por supuesto con un, ¿cómo se diría? Con una entidad menos materialista, que es lo que al final mueve a la gente a las revoluciones. Es decir, el ideal abstracto comunista de tal, pues al final no movió a la gente. No, es que no supiera, sabía que se entregaron los nombres y que los asesinaron a todos. Lo que no sabía era que había un agente del MI6. Lo que pasa con estas cosas es que, aunque la Unión Soviética consiguiera llegar hasta allá y convirtiera eso en un país socialista más, pues choca muchísimo con la mentalidad musulmana. O sea, un país que es teocrático, pues implantar ahí el socialismo, pues como lo veo un poco complicado. También es verdad que, por ejemplo, en cuanto al mundo musulmán, sí que ha habido apoyos a dictadores, como por ejemplo Hussein, el de Irak. También hubo apoyos y fueron amistades entre algunos partidos socialistas con Gaddafi, por ejemplo. O sea que sí que es verdad que sí que ha habido cierto, históricamente, vínculos de amistad entre países musulmanes o con dictadores musulmanes, en este caso no tan exagerados como las dictaduras teocráticas que puede haber en Irán, que eran laicos, pero que eran musulmanes, al fin y al cabo, porque no existe eso del Islam moderado. Eso no existe, como ya lo dijo Erdogan, el Islam es el Islam y no hay más. Entonces no es lo mismo apoyar a Saddam Hussein, que bueno, obviamente no era un angelito, lo sabemos todos, pero que tenía un gobierno más o menos moderado, más o menos, o apoyar, por ejemplo, a Gaddafi, que no era laico precisamente, pero más o menos moderado también. Y oye, eso lo hacen partidos socialistas, partidos liberales, lo hacen de todas las tendencias, simplemente por interés. Lo que sí que me choca y me gustaría decirle a Dino es el apoyo que tiene el Islam, pero no el Islam moderado, sino el Islam más extremista, entre los sectores socialistas, entre los partidos socialistas de Europa, en el tema de que el Islam es la paz y todo eso, pero que de alguna manera siempre acaban justificando a los yihadistas y las atrocidades que cometen. Y eso es algo muy dado del sector de los partidos de izquierda. Seguro que tú también habrás notado eso. La justificación permanente de cualquier cosa que hagan los terroristas siempre está ahí presente y no se acaba de entender. O sea, si está mal, está mal. No trates de justificarlo, pero ya conocemos todos cómo funciona la mente del progresismo occidental. Muy bien, creo que está aquí Napoleón queriendo meter garras, arpa, dientes, no lo sé. No nos defraudes. Adelante, Napoleón. Primero, un pelín de historia rápida. Hablamos de el Islam en oposición al cristianismo. Hay que relacionar los dos. Tenemos un profeta, Mahoma, que ¿qué hizo? Pues no curó, no hizo milagros, no resucitó, sus discípulos no fueron expandiendo mediante la palabra, convenciendo, buenos actos, fe. Fue un movimiento básicamente mongol, de ladrones de caravanas, de asaltacaravanas, de conquistadores, de secuestro de esclavos y esclavas para conseguir botín mediante la jizya, que es el impuesto a los cristianos y judíos a quienes dejan vivir, sobrevivir, aunque sin ningún derecho especial de participar en el gobierno, etcétera, se van expandiendo como piratas. Y ese Islam es lo que causó la Edad Oscura en Europa, no los bárbaros alemanes, sino el bloqueo naval marítimo al que sometieron los musulmanes a Europa en una época en la que Europa estaba atacada por el este, pronto por Atila el Huno, luego los mongoles, luego el sultán asediando Viena, toda esa época de España, la flota española luchando en Lepanto, en el norte de África. La primera guerra que tuvo Estados Unidos fue contra los piratas berberiscos en el norte de África, que todavía tenemos pinturas donde muestran los árabes teniendo esclavos y esclavas blancas. Es importante recalcar que los esclavos eran sobre todo gente blanca, mujeres españolas, secuestradas hacia los harenes árabes. En el pueblo de Simancas, en Valladolid, tienen todavía la estatua con las 7 mujeres, 7 doncellas españolas que se cortaron la mano
para así ser feas y no ser enviadas de esclavas al sultán, al Andalus. Y tienen un monumento, eso hay que recordarlo, hay que vender esa idea, saber a qué nos enfrentamos. No se trata de criticar a la gente musulmana que ha nacido allí y esa es la cultura que tienen, porque bueno, Dios les ha puesto ahí y hay que distinguir entre quienes tienen una creencia en Dios, que son monoteístas, y a esta gente hay que ganársela, ¿no? Pues mira, yo creo que hay un Dios, hay un que nos vigila, que nos mira la vida, hay una serie de valores morales. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? ¿Qué hacemos en el mundo? Yo creo que lo importante es ganarles con una mezcla de zanahoria y palo. Entonces, hay que intentar evangelizar, cristianizar, recuperar la cultura europea, especialmente el cristianismo, como una civilización superior, más noble, más moral, de amar al prójimo, y con eso ganarles, tener la superioridad moral y a la vez ir combatiendo el extremismo. Pero el extremismo, ¿de dónde sale? Es decir, ¿quién les da las armas? ¿Quién les da los Kalashnikov? ¿Quién les da los explosivos? ¿Cómo pueden los cabreros de Afganistán tener un explosivo avanzado contra un transporte de tropas blindado? Eso tiene que salir de algún lado. Es decir, el tema de Afganistán, por ejemplo, los americanos ayudan a los afganos contra los soviéticos y 10 años después los afganos se dan la vuelta y van contra quienes les han ayudado. Son cosas que no encajan. Entonces, yo creo que hay una relación y que el Islam está siendo usado por Rusia contra Europa. Y hay una relación que se da a nivel político de marxismo cultural, de por qué muchos países árabes están siendo adoctrinados contra Europa, que si somos colonizadores, que si los malos son anglosajón, etcétera. Entonces, yo quiero recalcar la influencia rusa. Y sobre política exterior, pues dos temas rápidos. Gaddafi y Saddam. Saddam sí estaba ya siendo muy islamizado. Saddam recuperó la sajada en la bandera, creó una policía religiosa, creó lo que llamaban el Julio Sagrado, que daban medallas a quienes se suicidaban. Saddam estaba islamizándose de una manera fanática. Algunos recalcan que tenía un ministro cristiano, pero Saddam ya estaba prácticamente al mismo nivel que el Estado Islámico y creó el Estado Islámico bajo las sanciones que tenía, fue creando una estructura de contrabando, de redes. Assad, por ejemplo, era famoso que ayudaba a los terroristas a cruzar la frontera para ir a cazar tropas occidentales de la OTAN y europeos, que pueden ser nuestros vecinos, que están en el ejército. Entonces, yo quiero recalcar que estas guerras, estas operaciones en Irak contra Libia, que nos lo presentan como si fueran, no sé, nobles rebeldes, no lo era. Libia armaba a ETA. Por eso los encuentros con ETA, las negociaciones fueron en Libia. Entonces, hay una teoría del noble salvaje que se está expandiendo demasiado, que son inocentes, etcétera. Y muchos de estos árabes laicos de los baathistas nos lo venden como que son seculares y no, ya eran muy islamistas. ¿Y quién se beneficia de decir que son seculares? Pero quiero recalcar solo estos dos puntos, que hay que evangelizar y que hay que intentar no caer en la propaganda de que las guerras de Occidente recientes han sido malas, imperialistas, etcétera, que además nos baja la moral y el orgullo y la dignidad europea. Disidente a tope, espero que polémico también, creo que al menos en parte lo ha sido. Cuando hablas de evangelizar, entiendo que a lo que te refieres es algo a lo que nos hemos referido muchas veces aquí, que es que no se puede oponer la no identidad que pretende la Unión Europea o las instituciones supranacionales que nos gobiernan contra la identidad islámica. Es decir, nosotros tenemos que oponer nuestra propia identidad. Y nuestra propia identidad, pues como dices tú, debe ser una identidad superior. Y en parte es el cristianismo, que también lo hemos hablado varias veces. Si vas desde Lisboa hasta esa Rusia que tampoco te gusta, lo único que vas a ver en común son gente blanca y sobre todo vas a ver iglesias. Eso de los tenemos que desislamizar, eso no se puede. Tú a la gente le tienes que dar algo a cambio. No les puedes dejar huérfanos. Creo que es muy importante eso que has dicho y también muy importante el tema de los soviéticos. Antes decías también lo de que los Estados Unidos habían ayudado a los mujahidín afganos, cierto, pero recordemos que la gente que había ocupado el poder en Afganistán
tampoco eran cristianos, eran musulmanes a los que la Unión Soviética había puesto ahí. En Afganistán había un rey, hasta que Nayibullah o quien fuese tomó el control. Si bien tu postura sobre que es Rusia la que usa el Islam, mucha gente te la va a discutir y seguramente mucha gente no la comparte, hay que admitir que algo de razón, como mínimo históricamente, hay. Venía ahora Marco Aurelio. Bueno, antes de todo, lo que habría que aclarar es una especie de mito que se oye bastante, que es que el Islam está anclado en la Edad Media. Y de esta forma, la solución sería pues actualizar el Islam para que dejase de tener este componente violento, expansivo, que se le achaca. Bueno, pues esto, no hay una base en el Islam que haga posible esto, porque el Islam, desde prácticamente sus comienzos, desde más o menos un siglo después de su creación, comenzaron a surgir unas escuelas jurídicas que tratan efectivamente de asegurar que la aplicación de los preceptos del Corán se puedan aplicar a cualquier época sin necesidad de actualizarlos. Es decir, de lo que trata el Islam es de coger la actualidad y adaptarla a sus propias normas. Por eso yo creo que el Islam, más que un sistema espiritual como tal, es un sistema político. O sea, la política está por encima de todo. El tema, las discusiones que tienen los sabios musulmanes no tratan sobre derecho natural, no hay una escolástica como en el cristianismo, sino de lo que se trata es, toda la cuestión va acerca de cómo aplicar estos preceptos a la vida cotidiana de la actualidad, cómo expandir el sistema, cómo construir el Islam. El tema espiritual también obviamente tiene un factor importante, pero no es algo que esté sujeto a una discusión. La discusión es principalmente jurídica y política. Me voy a centrar en la del sunismo porque es la rama mayoritaria. Si no recuerdo mal, el 90% de los musulmanes son sunitas. Hay 4 principales. La primera es la Hanafi, que está vigente en países como Turquía, Siria, Irak, Egipto, Afganistán, Pakistán. Y esta es la escuela que distingue entre 2 conceptos, entre 2 territorios. Al-Islam, que es la tierra musulmana y que se traduce del árabe como casa del Islam, y Al-Harb, que se traduce como casa de la guerra. Y entonces, según esta cosmovisión, existen 2 mundos en lucha entre sí y dependiendo del mundo en el que estén los musulmanes, tienen que actuar de una forma o de otra. Y esto es lo más señalado de esta escuela. Luego está también la escuela malikí, que se diferencia del resto en que, además del Corán y los hadices, que son las fuentes principales de derecho de todas las escuelas, es decir, todas las escuelas están de acuerdo en que la ley tiene que venir del Corán y los hadices, pues estos además añaden como tercera fuente las costumbres de la gente de Medina. Es decir, en caso de que no se pueda resolver un caso según los preceptos del Corán y de los hadices, pues recurren a las costumbres, el derecho local que hubiese en Medina en esa época. Y esta es la que se sigue en prácticamente toda África, quitando Egipto, y también es la que se seguía en Al-Ándalus. Luego también tenemos la escuela Shafi'í, que es, por decirlo así, la más completa, porque además de las fuentes anteriores también incluye recurrir a la analogía, a ciertos tipos de razonamientos. Es la que menos lagunas tiene a la hora de intentar aplicar preceptos, la que es, por decirlo así, más adaptativa, y esta es la que está vigente en la zona del Cuerno de África, en Yemen y en gran parte del sudeste asiático. Tiene como curiosidad que solo autoriza la yihad si es por el califa. En otro caso no la contempla. Y por último está la más radical de todas, que es la Hanbalí, es también la más tradicionalista. Esta se caracteriza porque solamente acepta como ley, además del Corán y los hadices, prácticamente no deja otra vía para interpretar. Es decir, todo se tiene que hacer todo se tiene que interpretar y aplicar en base a estas leyes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no fuera posible aplicar ninguna? Tienen que recurrir a un hadith, incluso aunque ese hadith no esté verificado, pero si hay algún indicio de que existe, es lo que se aplica. Y esta es la que se sigue en los países del Golfo y es también la que sigue en ISIS. El objetivo que tienen estas escuelas es impedir que el Islam se descomponga. Ya desde el principio vieron que si el Islam empezaba a adaptarse a los tiempos, había una posibilidad muy grande de que acabase descomponiéndose en 1000 sectas. Y bueno,
esta estructuración en base a varias escuelas ha tenido un uso muy práctico, porque a día de hoy estas 4 escuelas son las mismas que existen que hace cuando comenzó el Islam. O sea, prácticamente no ha cambiado nada. Bueno, Dino quería preguntar algo. Sí, Marco Aurelio, quería preguntarte acerca de lo que viene siendo el wahabismo y el salafismo, porque aquí siempre están las noticias con la de las mezquitas salafistas y bueno, el wahabismo este que hay en la península arábiga. Y era para que me comentaras y os comentaras ahí a todos, pues si nos podías hablar un poquito más acerca de esto. Sí, el salafismo viene de la escuela Hanbalí, que es, como he dicho antes, la más radical. Surge en Arabia Saudí, y es curioso que los wahabistas, a la hora de reivindicar, también lo ha hecho tanto Bin Laden como el califa el Baghdadi del Estado Islámico, reivindican una figura que es un musulmán, al-Talayib, que vivió en el siglo XIII y que se caracterizaba porque fue un alfaquí, un doctor de ley musulmán, que sufrió una invasión de mongoles islamizados, a los que acusaba de no ser, en Mesopotamia, los acusaba de no ser lo suficientemente musulmán. Y entonces toda su vida giró en torno a intentar oponerse tanto a estos mongoles como al resto de musulmanes que no consideraba lo suficientemente ortodoxos. Y bueno, este hombre estuvo encarcelado varias veces en varios lugares, por el califa de Egipto lo encarceló. Y lo curioso es que este hombre no dejó ningún tipo, no tuvo prácticamente muchos seguidores, no dejó ninguna escuela, no dejó gran cosa escrita, pero es curioso que los wahabistas reivindican mucho esta figura que de otra forma habría quedado prácticamente olvidada, porque no tuvo una influencia ni intelectual, ni política, ni nada relevante en su época. Y bueno, sobre el wahabismo. El wahabismo nace a partir de que se le comenzara a apoyar masivamente por los servicios de inteligencia británicos, con el objetivo de desestabilizar el Imperio Otomano. Y es aquí cuando empieza ya la colaboración y bueno, y esto es lo que se puede decir de esta rama, que está en expansión, claro. Hoy en día está en expansión por la cantidad de petrodólares que se envían, no tanto directamente desde los estados, sino de una forma indirecta de los propios jeques de ahí, que puede ser que quieran, no puede ser, seguro quieren islamizar Europa, y no solo Europa, sino gran parte de la zona islámica. Quieren imponer su visión particular, y el motivo, quizá hay muchos que tienen una vida que no es que sea muy de seguir, que no es una vida que sea digna de ejemplar, y claro, y a lo mejor pues están siempre con putas, con coca, con vino, comiendo cerdo, pues puede ser que a unos cuantos les dé por tratar de limpiar sus pecados, por decirlo así, financiando mezquitas a lo largo de Europa y de otros continentes. Yo venía a hablar de lo que sería el Islam disidente. El Islam en sí me parece bastante disidente. Disidente en un sentido amplio. Disidente porque en su momento apareció oponiéndose no a una religión, sino a 3. El politeísmo árabe, el judaísmo y el cristianismo, que eran las religiones hegemónicas en la península arábiga. Yo la mejor frase que he oído nunca sobre el Islam en realidad no es sobre el Islam en sí, no alude a su nombre, pero sí tiene su espíritu y es claramente su inspiración. Y es una frase de un libro de ciencia ficción, de los pocos decentes que hay, que es Dune. Y en ese libro hay un planeta que es desierto, y es un planeta que es codiciado por todo el resto del universo porque contiene, no me acuerdo qué materia prima, muy valiosa. Y en ese mundo hay una especie de gente que son como árabes, hablan en árabe y tienen conceptos como la yihad, el Mahdi, y ellos tienen un dicho que es así: Dios creó a Arrakis para entrenar a los creyentes. Arrakis es este mundo, ¿no? Entonces, aunque no se diga que es el Islam, sí que me parece que sería una frase digna de figurar en el Corán perfectamente. Yo no digo que sea el Islam disidente, como ha habido gente antes que se han fascinado por el Islam, como por ejemplo René Guénon, un escritor y filósofo tradicionalista que acabó convirtiéndose. Yo lo que veo es, como dice Napoleón, que un tipo inspirado por la Biblia, a lo mejor con una calentura de cabeza importante, de repente en medio del desierto de Arabia se opone
como he dicho antes, tanto al politeísmo árabe, al cristianismo y al judaísmo, del que no dice que estén mal, dice que están pervertidos. Entonces, de repente él viene y es el sello de la profecía. A los cristianos y a los judíos les deja vivir, pero siempre como gente de segunda. A los judíos les achacan no haber reconocido a Juan el Bautista ni a Jesús como profeta. Y a los cristianos lo que les achaca es haber convertido a Jesús en un hijo de Dios, o sea, Dios mismo. Cuando el Islam lo que pone por encima de todo es que Dios es único y no tiene ni iguales ni asociados. Es decir, la Santísima Trinidad cristiana no es posible en el Islam. Y ese también es otro de sus secretos. La Santísima Trinidad es algo que, por más que se suponga que no tienes que entender, la gente lo piensa y no lo entiende. Luego me parece que el Islam es disidente también porque en su momento atacó a los grandes poderes que había en el mundo. Atacó a Roma, lo que se llama el Imperio Bizantino, que era Roma Oriente. Atacó a Persia, atacó a China y atacó a la India. Y en muy pocos años, desde que Mahoma sale del desierto y empieza a asaltar caravanas y empieza a imponer sus costumbres y a convertir a gente, el Islam controla desde el Himalaya hasta el Océano Atlántico y un poco después toda la península ibérica y gran parte del desierto de África. El Islam en sí me parece disidente y luego dentro del Islam hay disidencias también. Ahora quiere intervenir Napoleón, no sé qué me va a decir, pero seguro que merece la pena, y luego hablo de estas disidencias que hay dentro del Islam y de las que podemos aprender más. Adelante, Napoleón. A ver, un par de temas. Primero, una noticia positiva, y es que hace poco Arabia Saudí ha quitado el poder a la policía religiosa que tenía para ir multando a la gente en la calle. O sea que hay ciertos cambios en Arabia Saudí que parece que es el más malo de todos los países islámicos, pero es el que está cambiando poco a poco. Ahora tienen un segundo al mando, que es un ministro de defensa muy joven y que están planeando grandes cambios. Luego hay una relación por qué las feministas apoyan el Islam, por qué hay esa protección. Y creo que es una cosa clara, son de izquierdas, vienen del mundo progre, o de otras palabras, vienen del mundo rojo, comunista. Es decir, Rusia usa a su gente para proteger al Islam. Quien protege a los musulmanes suele ser la izquierda, quien más lo hace. El Islam ha dicho correctamente que es un sistema político. Y yo conocía bastante, seguía al Centro Bolivariano de América, a ciertos tradicionalistas que intentan verlo como algo positivo, un resurgimiento de la espiritualidad, de la tradición, de la lucha del hombre contra la máquina, contra el drone, pero eso no es cierto. Últimamente hablan de que el Estado Islámico ha hackeado no sé qué, pero ¿cómo van a hackear el Estado Islámico? No tienen hackers, no tienen tecnología, tiene que ser alguien. Es Rusia quien lo hace, es como Wikileaks o Corea del Norte. ¿Qué coño va a tener tecnología de Corea del Norte? Alguien usará a Corea del Norte como un proxy, en este caso Rusia. ¿Qué pasó con, por ejemplo, Al-Qaeda? Al-Qaeda, el número 2 era al-Zawahiri. Al-Zawahiri fue acusado de haber estado entrenado por el KGB y en Moscú por Alexander Litvinenko, que fue un exagente del FSB que fue envenenado con polonio en Londres. Es decir, tenemos al número 2 de Al-Qaeda siendo acusado de ser, con pruebas, con libros, de ser parte del KGB. Ahora mismo en el Estado Islámico hay una gran cantidad de chechenos, gente de Dagestán, de la parte musulmana de Rusia, que son 26 millones de personas. Y cuando salen noticias de este estilo, como por ejemplo en el último atentado en Turquía, lo perpetraron rusos, kirguíes y gente de la ex-URSS. ¿Qué pasa? Rusia dice que les tienen en búsqueda y captura, que han huido de su país, pero esa es la cobertura perfecta para tú mandar a tu gente, y si te pillan dicen que han huido de tu país, que les quieres en búsqueda y captura. Entonces, detrás de muchos de estos atentados, detrás del terrorismo, porque el problema, aparte del Islam, que simplemente es una mala religión, porque el Islam significa seguir la vida del profeta Mahoma, como si fuera el modelo ejemplar, y ese no es un modelo ejemplar de nada, porque era una saltacaravanas, un creaesclavos, que ese no es un modelo moral para una civilización en la que todos nos podamos llevar bien y vivir decentemente y buscar la felicidad y prosperar. Aparte de que es un mal sistema, es la base para ser explotado como una célula dormiente para que alguien lo azuce
el avispero cuando le interese y tenga una base en la que ocultarse. Entonces, esa base, ¿quién la está usando ahora mismo? La está usando ahora mismo el KGB. El Islam también tiene otra serie de valores que hacen difícil para la civilización. La poligamia crea un problema social. Ahora mismo están persiguiendo en el estado, en Irak y Siria hay un genocidio contra los yazidis y los mandeos. ¿Quiénes son los yazidis de los que hablan de vez en cuando? Son básicamente un grupo del primer cristianismo. Si queremos luchar contra la influencia del Islam en el mundo, una cosa que hay que apoyar es el fracking, porque el poder del Islam viene de que esos países tienen petróleo. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por decir, vamos a liberarnos de la dependencia de los jeques árabes apoyando el fracking. Y, por desgracia, el fracking ahora es muy criticado por ciertos grupos que tienen intereses en esto, como es Rusia, que quiere que le compremos el gas a ellos. Y con eso está jodiéndonos la libertad y la independencia de Europa y teniéndonos atados a Arabia. Los petrorrublos. Chechenia es una zona riquísima de Rusia, pese a la guerra que tuvieron, muchos rusos se quejan de que están dando dinerales y dinerales a Chechenia para convertir en unas mezquitas inmensas. Luego tenemos el tema reciente de Benghazi, la guerra de Libia que ha habido ahora mismo. Podéis buscar Benghazi 2008 y encontraréis que había una base rusa que se estaba construyendo allí. Es decir, esto del Islam, de los terroristas, básicamente es la Guerra Fría, es la geopolítica de toda la vida que se están moviendo las dos potencias, Occidente y Rusia. Rusia estaba construyendo una base en Libia, los americanos, los occidentales, estaban resistiendo, apoyando unos a un grupo, otros a otro grupo proxy, y ahí se ha quedado en una guerra entre medias. Una cosa importante para luchar contra el Islam, sobre todo ahora con los progres, es recordarles cómo tratan a los animales. El perro es un animal impuro en el Islam. Y eso vende mucho hoy día. Una cosa que me atrevo a decir es que en el Islam pronto habrá una profecía, un cambio, y se manifestará pues quien toque para forzar un cambio en el Islam. No sé cuándo será, pero será pronto. Y es una buena noticia. No es que no sea interesante lo que cuenta Napoleón, pero es que te podríamos dejar 10 programas enteros para que desarrollaras cada una de esas cosas. Un poco de moderación en la dosis de lo que dices. Dino Coppola, ¿quiere decir algo sobre el fracking? Como ha comentado muy bien Napoleón, una de las formas que se tiene para combatir el Islam es el tema del fracking. Quiero recordaros lo que sucedió, no sé si fue el año pasado o hace ya un par de años, cuando Estados Unidos lanzó a bombo y platillo de que tenía una fracking muy trabajado y que iban a conseguir ser autosuficientes. Entonces lo que les pasó a Arabia, esto sí quería recordarlo, que Arabia al final llegó a un acuerdo con Estados Unidos para poner el precio del barril de crudo, el barril de tanto el Brent como el Texas que manejan allí, a $50 el barril, parece que era. De tal forma que a los Estados Unidos no les compensara hacer el fracking. ¿Qué pasaba con esto? Pues en primer lugar lo que les pasaba era que a Arabia se seguía ganando dinero con el petróleo. Evidentemente iba a ingresar muchísimo menos. Creo que salieron dirigentes saudíes diciendo que iban a tener que hacer recortes y iban a tener que hacer ajustes en el presupuesto porque claro, el dinero que iban a ingresar iba a ser menor, pero también, por otro lado, lo que se conseguía era que a muchos países rivales de Arabia, que estaban muy mal acostumbrados a tener el barril de crudo a $100, pues entrarían en crisis económica. Y eso les ha pasado prácticamente a todos. O sea que esto de que ha lanzado aquí muy bien Napoleón, de hay que hacer el fracking o cualquier otro combustible alternativo que se descubra, ¿vale?, para que no le tengamos que comprar petróleo a estas potencias tipo Emiratos Árabes, tipo Qatar, Bahrein, Arabia, que son los que van expandiendo el negocio del Islam, porque casi yo lo considero un negocio,
pues es lo que es el camino, cortarles la vía de presupuesto. Retomando el tema del Islam disidente, dentro del Islam hay disidencias, algunas más conocidas que otras. Está el sufismo, grupos que veneran de una forma que otros musulmanes consideran idolátrica a ciertos santones, a ciertos hombres rectos, a ciertos hombres sabios. Esto se da bastante más en el chiismo. Antes se ha hablado de el tema de sunitas, que serían el 90%, y chiitas, que serían el resto. No exactamente. Como en todas las historias, siempre que hay dos bandos que se pelean, suele haber un tercero que suele tener más razón que los otros dos bandos. Cuando Mahoma muere, vienen 4 califas más, los 4 califas rectamente guiados. Son todos compañeros del profeta, son todos los que empezaron con él, son todos los que sangraron con él, los que rieron con él y los que conquistaron con él. Primero viene Abu Bakr, luego viene Omar y luego viene Uthman, que hay una revuelta y Uthman es asesinado. Tras Uthman empiezan los problemas. Ali, que es al mismo tiempo yerno del profeta por haberse casado con su hija, pero también su primo, está considerado como uno de los 4 califas rectamente guiados, pero solamente durante 5 años. Ali no consigue castigar a los asesinos de Uthman, que es el anterior califa. Entonces el gobernador de Siria, el primer omeya, Muawiyah, que también era un pariente lejano del profeta, la acusa de complicidad. El gobierno de Ali, como digo, solamente tenía 5 años, y ya es cuando el califato como entidad política, que es una entidad que resiste por completo a los análisis occidentales, no llegamos a entender muy bien qué significa califato, empieza a dividirse. La Umma, que es la comunidad de fieles, en parte apoya a Ali y en parte a este gobernador de Siria, a este primer omeya que es Muawiyah. Ali reunía bastantes méritos que en realidad son accesorios para ser el 4º califa. Ali, por ejemplo, había sido el primer hombre, no la primera persona, sino el primer hombre en convertirse al Islam. También Ali al mismo tiempo había nacido en lo que hoy sería la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam. Y como he dicho antes, también era primo del profeta y su yerno. ¿Cuál es la cuestión? Que la parte de la Umma, la comunidad islámica que apoya al yerno del profeta, viene a ser la parte oriental. Y los que apoyan al primer omeya, los occidentales. Esto, que parece simplemente una división de los fieles, acaba siendo una nueva versión de la guerra de siempre de los semitas contra los persas. Porque ese oriente coincide con el antiguo imperio persa y el occidente coincide con los siríacos, los árabes y otros pueblos que son semíticos. He nombrado antes a unos terceros en discordia. Estos terceros en discordia tienen razón. Rechazan esta división entre sunitas y chiitas, y en una batalla que hay entre los partidarios de Ali y los partidarios de Muawiyah, ellos, aunque van en el ejército de Ali, se apartan. A esta gente se les llama los jarilíes. Y esta gente tenía buen motivo en apartarse. Esta gente son los disidentes dentro del Islam, y ellos consideran que el sucesor del profeta no tiene por qué ser ni un descendiente suyo, no tiene por qué ser un familiar suyo, como en el caso de Ali, ni tampoco un miembro de su tribu, que eran los Quraysh, como en el caso de los Omeyas. Para los jarilíes, siguiendo la palabra del Corán, siguiendo la palabra de Dios, el sucesor del profeta tiene que ser el hombre más digno, aunque fuese un esclavo negro arrugado como una pasa. Su creencia era tan pura que pelearon contra todos durante siglos, contra los Omeyas, contra Ali, al que mataron, porque para ellos sin rectitud en el obrar no existe la fe. Y es casi peor un musulmán que no se comporta como tal que un no musulmán. ¿Cuál es el problema con esta gente? Que la disidencia tiene un precio. No consiguieron su objetivo, que era restaurar el Islam tal y como lo habían vivido en sus primeras décadas, y acabaron cruzando el desierto
probablemente el peor desierto que hay en el mundo, que es el sur de Arabia, que es Rub al-Khali. Rub al-Khali significa el lugar vacío, porque literalmente no hay nada, no hay oasis, no hay nada, absolutamente nada, es una extensión de arena que parece casi infinita, y acabaron llegando a lo que sería hoy Omán, o Yemen, o la isla de Socotra, que antes se conocía como la Arabia Feliz, porque si hay una Arabia que remite a la de las mil y una noches, la de los viajes por el Índico de Sinbad el Marino, el incienso, las caravanas y tal, es justamente esa parte de Arabia. En esa parte de la península arábiga, el monzón del Océano Índico cae durante unos meses, el paisaje cambia mucho y la gente que vive ahí es muy diferente. Estos jarilíes que se apartaron del resto de la comunidad islámica estaban a su vez divididos entre los seguidores de varias personas sabias. Uno de ellos fue el hijo de Ibad y hoy en día a los musulmanes de Omán se les conoce como los ibadíes. Ni son chiitas ni son sunitas. Son los descendientes de aquellos disidentes que pelearon contra todos y que al final se tuvieron que marchar. Cosas interesantes de esta gente. Rechazan la necesidad de la existencia de un líder único. Si hay un califa está bien, pero si no lo hay no pasa nada. Las comunidades de fieles pueden ser autosuficientes, eligen un imán, que es una persona recta que le guiará en sus rezos y ya está. Esto se debe a su pasado, en el que han tenido que vivir entre otros musulmanes y a los que no han aceptado como líderes. También muchos de los hadices que mencionaba antes Marco Aurelio son desechados por ellos, tanto sunitas como chiitas. Para ellos el Corán es lo más importante y los hadices también, por eso desechan tantos, porque creen que muchos son de siglos posteriores y que se han ido haciendo ad hoc para cada situación, que no pueden ser producto de la vida del profeta. Esta gente considera que se puede estar escondido entre otros musulmanes. A los musulmanes se les achaca la costumbre de la taquilla, que se dice que es como falsedad o mentira. En este caso, los ibadíes han necesitado históricamente estar escondidos e incluso negar su versión de la fe. Pero lo que nunca jamás pueden hacer es servir a un gobernante tiránico, a menos que este gobernante no pueda imponer cómo deben guiarse. Es decir, un ibadí puede ser funcionario de un al-Assad, de un Hussein, de un Gaddafi o de quien le sustituya, siempre y cuando pueda actuar bien como un buen musulmán. Si va a seguir las órdenes de un tirano, en ese caso no puede servirle. ¿Dónde queda esta gente, además de Omán? Pues en sitios también muy aislados, muy particulares, en los oasis del Sáhara argelino o en la isla de Yerba de Túnez, que es la isla de los lotófagos a la que Odiseo llega buscando Ítaca, o también la isla de Zanzíbar en el este de África. Hay más islam disidentes. Están los que proponen la vuelta al uso del dinar de oro o el dirham de plata, que son monedas de uso más que centenario, porque la seca islámica hoy día lo propone para las dotes de matrimonio, la caridad, el ahorro, también como medio de pago. Para la seca islámica, los estados que se denominan musulmanes actualmente no son verdaderos, porque ponen la Constitución por encima de todo, como herencia del pasado colonial. Con lo cual, si en la Constitución se consagra la emisión de moneda por los bancos centrales, esto es haram, es riba, es usura. Está robándose al pueblo con un dinero que pierde el valor cada día. La propaganda de la World Islamic Mint dice que en los tiempos del profeta con un dirham de plata te podías comprar un pollo y hoy en día con un dirham de plata te puedes comprar un pollo. Es decir, que ha habido una inflación cero en 1400 años. Hay más disidentes islámicos, los coranistas, que no aceptan los hadices como fuente de autoridad, y también me parecen disidentes los que buscan volver al califato y desatarse del sistema globalista mundial, sus trampas y sus espejismos. Lo digo desde el punto de vista de rebelde. No los quiero aquí, pero tengo que admirar la pureza de su creencia y su lucha fanática contra enemigos muy superiores en número y en fuerza. Esta pureza de su creencia se la achaco a poner a Dios por encima de todo. El cristianismo no puede lograr un fanatismo semejante, dado que ha colocado a un hombre en el centro. Si Afganistán o el Atlas o el propio Sáhara son tumbas de imperios, no es más
que la causalidad de su condición. Les veo como lo que son nuestros enemigos externos. Los internos son los progres, los comunistas, toda esta gente que ha mencionado Dino o Napoleón antes. En nuestros arrakis, los desiertos y montañas de la tierra, los fieles llevan entrenándose casi 1500 años. Así que la pelea va a ser de las buenas. Con esto creo que podemos tomar ejemplo de unas cuantas cosas del Islam como disidencia en sí mismo y de los disidentes dentro del Islam. Me pregunta Dino Coppola cuánta plata hay en ese dirham. Pues es una moneda de uso común, no es una onza ni mucho menos. El dirham de plata tiene unos pocos gramos, no sé si son 8 o algo así. El dirham de plata es una moneda muy antigua, no es islámica, no es una moneda que se defina en el Corán ni en los hadices, es la moneda que se copió de los persas y a su vez dirham en sí mismo viene de dracma, con lo cual también lo cogerían a los romanos de Oriente. No sé, no recuerdo exactamente el peso del dirham de plata, ni el dinar de oro, ni tampoco de una tercera moneda que sería el fuls de cobre. Hay que decir a base de las monedas islámicas que el Estado Islámico ha hecho propaganda ahora de haber lanzado ese tipo de monedas. Algunos de los musulmanes dicen que esas monedas son halal y que el papel moneda es haram. Y yo en eso tengo que estar de acuerdo con ellos. En el Corán sí se define cómo se debe comerciar. En el Corán se define que el mercado es el zoco, en el zoco llega la caravana y el primero que obtiene puesto en el zoco se queda con el puesto. No tiene que pagar impuestos. El zoco es un mercado libre, sin regulación, sin nada que se asemeje a lo que es nuestro mercado libre desde un punto de vista liberal o libertario, pero es un mercado libre desde un punto de vista islámico. Para toda esta gente que proponen la vuelta a las monedas de metales preciosos, el papel moneda, haram. La banca islámica, haram. Lo único que importa es que la moneda sea real, que el dinero sea real. Voy a dar paso ahora a Pelayo, después de una exposición bastante larga, pero que creo necesario para sintetizar mi punto de vista y para que saquemos algún tipo de provecho de los musulmanes. Adelante, Pelayo. Bueno, vamos a ver. Han salido varias polémicas aquí, han salido varias discusiones, pero ya más tarde, si acaso, ya hablaré al respecto. Ahora quería hablar del caso Turquía, que está muy de actualidad en estos días, por lo que ocurrió hace apenas un poco más de una semana, ese intento de golpe de Estado contra Erdogan y todo lo que está ocurriendo en ese país. Ante todo hay que decir que retomo un poco lo que decía Napoleón en su primera intervención, en el cual las diferencias evidentes entre el cristianismo y el islam, diferencias que vienen desde su propio nacimiento, desde su raíz. Y en este sentido quiero recalcar algo que se dice siempre y que nunca deja de ser verdad, que el islam no es solo una religión, sino que es mucho más, es un movimiento que empaña todos los ámbitos de la vida y que es un movimiento político, en realidad, porque lo que busca es la conquista del poder político. Se contrapone con el cristianismo, en el cual pues, encontramos la típica figura, la típica referencia al Evangelio, en la cual Jesús dice: den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahí recalca una diferencia que quizás sea una de las más importantes entre las dos religiones. Bueno, y creo que el caso de Turquía es un ejemplo magnífico de lo que ocurre con el Islam, y creo que es un ejemplo muy bueno también porque era el típico país del que se hablaba, del que se ponía como que era posible que el Islam podía convivir con una sociedad laica y moderna. Y precisamente ese ejemplo se ha vuelto en contra de los progres que defienden esto, de los progres y otros, ¿no? Entonces, han pasado casi 100 años desde que Atatürk empezara a gobernar en Turquía y aplicara sus políticas laicistas. Mira, qué casualidad que casi 100 años después, pues digamos que se va a cerrar el círculo
y se va a terminar la Turquía laica. Bueno, las reformas de Atatürk no es el momento para detallarlas, ni mucho menos. Solo mencionar que convirtió lo que era el Imperio Otomano, que era bueno, hoy de base islámica y que imponía el Islam allí por donde podía, a pesar de que tenía residentes cristianos, pero bueno, estos estaban en segunda fila, claro, como están normalmente. En ese sentido, quiso reformarlo todo Atatürk. Fue después de la Primera Guerra Mundial, una derrota terrible, hubo una guerra contra Grecia, bueno. Y una vez que llega al poder y se estabiliza, pues empieza a imponer esas reformas laicistas en contra de la tradición de la sociedad turca. Y por mencionar un ejemplo, pues por ejemplo, en 1925 prohíbe que las mujeres puedan llevar el velo en cualquier sitio que no sea la calle, vamos, en cualquier establecimiento, en cualquier centro público, etc. Y precisamente hace 3 años, Erdogan lo que hizo fue volver a permitir que las mujeres pudieran usar el velo en cualquier sitio. Quizás sea el ejemplo más gráfico de lo que está pasando en Turquía. Pero son muchas más cosas, claro. Es muy bueno, por cierto, el artículo que publicamos en Disidencia hace un par de días acerca del tema turco para detallarse sobre lo que hizo Atatürk en su día y cómo fue, qué reformas logró y que efectivamente hicieron un país laico. Sí, no tanto como pensamos, ojo. No tanto como llegaremos a creer porque la vida de los pocos cristianos que quedaron en Turquía después del genocidio armenio y del genocidio griego no fue tan fácil como si fuera un Estado totalmente laico. Pero bueno, más o menos Turquía se fue occidentalizando, se fue modernizando, aunque siempre tuvo una tensión interna y en este caso, digamos que el que se ha mantenido, se ha intentado mantener como el guardián del laicismo ha sido el ejército, desde el principio. Y este golpe de Estado que vimos hace una semana no es el primero que se vive en Turquía. Tuvimos uno en 1960, tuvimos uno en 1971, 1980 y el último en 1997 que triunfó contra un presidente que se había embarcado en una aventura islamista que se llama Erbakan. Era de un perfil mucho más moderado que Erdogan y aún así lo echaron del poder. Erdogan llegó al poder en el año 2001 aupado por una sociedad turca que estaba ya un poco harta de ese laicismo que era ya, según ellos, exagerado. Visto lo visto, no era tan exagerado quizá, ¿verdad? En estos tiempos nos damos cuenta, por fin, ya salen a la luz, ya sale a la superficie eso que estaba en el interior, que son las dos Turquías. Las dos Turquías. Es un tópico, sí, pero es inevitable decirlo, porque es muy cierto. Mirad, yo este año conocí a muchas chicas turcas, por cuestiones que bueno, no vienen al caso, y oye, uno ve a estas chicas y piensa que son como cualquier española de hoy en día. Quizá no tan, bueno, de una mentalidad un poquitín más conservadora, un poco, puede parecerse un poco a las chicas de Europa del Este. Y los chicos también, conocí a algún chico también, y también tiene una mentalidad parecida. Pero ¿qué pasa? Que esta gente es de las ciudades de la zona occidental de Turquía. Turquía es un país muy grande, es más grande que España. Entonces tienen zona de la península de Anatolia, que es casi todo el país. El interior de esa península es muy diferente de su parte oriental y sobre todo de la parte que baña el mar Egeo y la pequeña porción que está en el continente europeo pasado el Bósforo. Bueno, pues esa parte de Turquía donde están las ciudades importantes como Estambul o Esmirna son la típica imagen de la Turquía laica. Y claro, es lo que se piensa que es Turquía. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, no conoce. La gente ve el Twitter, ve el Facebook, ve Instagram y cree que esos chicos turcos que se hacen selfies en un barco, ellas casi en pelotas y tal, pues parece que eso es la realidad. Y no, eso no es la realidad. El problema es que creo que desde Occidente hoy en día no conocemos a los pueblos y nos pasa como cuando
hacemos prejuicios sobre un desconocido que pensamos que lo conocemos del principio, cuando realmente a la mayoría de las personas no se las conoce hasta que pasa mucho tiempo, ¿no? Con los pueblos pasa parecido. En ese sentido, hay que decir que incluso la Turquía más occidentalizada, más laica, entre comillas, ha ido cambiando en las últimas décadas, y me comenta una chica turca que su ciudad, Estambul, ha cambiado muchísimo en los últimos años porque ha recibido mucha inmigración de esa población del interior de Anatolia, que es practicante musulmana, que es donde las mujeres van vestidas, van tapadas, y donde no se admite que, por ejemplo, dos hombres vayan cogidos de la mano. Bueno, ya era difícil en Estambul que pasara eso, pero llegó a haber incluso concentraciones de gays y lesbianas, ¿no? Y de todo esto. Ahora, obviamente, ya supongo que ya no las va a ver. Entonces, ¿cómo se llegó hasta aquí? Pues porque esa Turquía, que estaba escondida, la Turquía más islámica, ha salido a la luz. Ha salido a la luz de la mano de este hombre, de Erdogan, que poco a poco ha ido ganando elecciones y cada vez con más fuerza, hasta que ya tiene la mayoría absoluta con su partido, el AKP. Se pensaba que el AKP era una especie de PP turco. Pensaban en la Unión Europea que podrían domarlo de alguna manera, y pensaban que incluso se podría convertir en una especie de partido conservador, ¿no? Perdón, mariconservador, como es el PP hoy en día, ¿no? Me acuerdo de una imagen de estaba Rajoy el baboso, sí, en un mitin de estos, así, que estaba medio con una cara de no sabía lo que se hacía. No se da cuenta que estaba en un mitin islamista. Lo habían invitado a un mitin en el cual hablaban de la gloria de Alá, Alá Akbar y todo esto, y él en medio no se enteraba de nada. Bueno, como no se suele enterar, ¿no? Pero qué curioso cómo este Erdogan, que parecía que iba a ser era el más querido por los occidentales, desde luego, pues ha acabado por ser el que va a intentar imponer un régimen que, aunque se siga llamando laico, ya no lo va a ser. Eso tenerlo muy claro. Pelayo, Sí, te quiero hacer una pregunta. sí, Decías una Turquía que estaba escondida. sí, sí. Yo entiendo que, bueno, escondida estaba sometida por ese ejército laico, pero ¿no te da la impresión de que ese laicismo por fuerza tenía que perder vigor cuando la alternativa que están viendo los turcos en Europa, que es supuestamente a lo que deberían aspirar y a lo que aspiraba Ataturk, ya no se parecía en nada a la Europa de los años 20? Un turco que llega al mundo, bueno, a la mayoría de edad, y a lo mejor no es muy musulmán, o es poco musulmán, o nada musulmán, y se va a ver a su primo Mehmet, a Alemania. Y su primo Mehmet en Berlín se está follando a dos alemanas. Vive de paguitas. Delinque y no pasa nada. Y allá por donde va en Europa, ve que los musulmanes, pues un poco los turcos, o quien sea, o los extranjeros de otros sitios, ve como están por encima de los nativos. Mehmet vuelve a Turquía y yo creo que rápidamente se va a la mezquita porque eso que ha visto en Europa no lo puede creer. Y ya no me meto en historias de manifestaciones de orgullo gay ni ejemplos extremos. Hablo del día a día de una ciudad occidental. Sí, estoy de acuerdo contigo, claro. Y en esa colisión entre las dos Turquías está claro quién tiene las de ganar y quién tiene más fuerza. Porque una cree en Dios y la otra no. Y a eso ya da una fuerza casi imbatible. Y quiero añadir también que ha habido un proceso lento de aumento de la población que ha sido muy diferente entre una parte y otra de Turquía. La zona suroriental, esa que limita con Siria y tal, tiene una natalidad muchísimo más alta que la zona occidental de eso, de Estambul, Esmirna y todo eso. A lo largo de las décadas, pues su peso, el peso de las familias más conservadoras, más islámicas, ha ido aumentando, y eso también se acabó notando en las elecciones. Y nada, solo quiero, a modo de conclusión, decir que, bueno, que en el tema turco, obviamente, no está solo el tema del islamismo, porque también habría que hablar del nacionalismo turco, que es fortísimo,
de las minorías étnicas como los kurdos y de los intereses geopolíticos que hay en la zona, que es la más estratégica del mundo. Pero que no podemos dejar de lado que estamos de lleno en el choque de civilizaciones que decía Samuel Huntington, y que por más que queramos huir de un conflicto, porque, bueno, porque no nos queramos creer que esto pueda estar pasando en el siglo XXI, pero sí, está aquí, y esto es la esencia del ser humano, amigos. Lo que vivimos en el día a día nuestro va a cambiar muchísimo. Y todo esto que está pasando, de momento, es el telón de fondo, pero pronto vendrá escena. Bien, voy a tratar dos temas rápido. Primero, los metales preciosos. Hay mucha propaganda ahora de las monedas de metal, del oro, de la plata, como un gran avance, pero yo creo que el oro y la plata nos creará una deflación y nos creará una dependencia de quien lo posea. Yo creo que el papel moneda es una victoria de soberanía del Estado-nación, siempre que se gestione bien. Es una victoria del pueblo que se autosostiene, es capaz de generar sus propias leyes, su propio dinero, su propio crédito por adelantado, etc. Ahora, ¿qué podemos aprender de los musulmanes? Bien, lo primero es que les va más o menos bien porque son leales. Muchos de ellos son leales a su Dios, a su religión, a su fe, y eso el mundo, el karma, se lo devuelve, es un premio. Es decir, ellos están siendo leales a las instrucciones que tienen, pues nacen allí, tienen unas instrucciones y muchos más o menos cumplen parte de ellas y tienen fe. Eso es lo que tenemos que imitarles. Tenemos que tener más fe irracional, confianza, optimismo, lealtad a nuestras tradiciones, a Dios, tenemos que recuperarlo. Y entender que somos enemigos del Islam, somos enemigos del Corán, nosotros somos enemigos, somos infieles y nuestras hijas serán futuras esclavas sexuales. Eso es así. Otra cosa es que la mayoría de los musulmanes, no conviene decirlo así a la cara, pero la mayoría son hipócritas que no tienen los cojones de cumplir las obligaciones brutales de su libro, que dice que tienen que ir a la guerra, a la yihad sí o sí, y conquistarnos y coger esclavos e imponer su doctrina. Entonces, el Corán es un libro peligroso, es un libro de conquista militar. Otra cosa es que la mayoría de los musulmanes son más o menos decentes y dicen, oye, yo no quiero hacer eso, o son cobardes, o como lo quieras entender, y no lo hacen. O simplemente son gente monoteísta que tiene una fe en Dios y dice, tengo ese libro, pero no lo lee mucho ni lo cumple, y además sería absurdo que lo hicieran. Pero eso es una bomba de relojería contra lo que hay que luchar. No queda otra que volver a crear el imperio cristiano. La cristiandad de la Edad Media hay que volverla a expandir de una manera positiva, en parte también con imagen, con diplomacia. Y eso es lo último que quiero decir, que lo que ahora está de moda de Obama, que si no dice, por ejemplo, la palabra Islam radical, hay una estrategia detrás de todo eso. Es que hay que tener mucho cuidado con crear un enfrentamiento que nos cree un conflicto grande. Hay que jugar las cartas de una manera diplomática para irle ganando, porque lo que tiene Occidente para que no nos ataque a los musulmanes, como les obliga su libro, es que tenemos una buena imagen. Eso hay que intentar mantenerlo. Somos una civilización que da un montón de derechos, de libertades, de prosperidad, y por eso no nos atacan y pasan de su obligación y vienen a Occidente y se terminan olvidando e integrando, en teoría. Por eso hay que tener cierta diplomacia y estrategia y pensar en eso. Nada más. Grandísima intervención final de Napoleón, que además empata con la pregunta que iba a hacer a todos. Él ya la ha respondido. Entonces voy a empezar con Dino Coppola. ¿Qué podemos aprender de ellos y qué tenemos que hacer con ellos? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Me parece que no lo puedo decir. Ay, ganarles, vencerlos. A mí ya me da igual ya cómo. ¿Qué podemos aprender de ellos? Hay que aprender todo lo que se pueda del enemigo para poder entenderlo y para poder ganarlo. Hay que estudiarlo, hay que saber cómo piensan, hay que saber lo que dicen, todo para poder ganarles. Y ya repito que las formas
allá sí que no me entro. Eso de dialogar, talante y esas cosas conmigo no va. O sea que todos nos tenemos que empezar a estudiar un poquito más el Islam, a ver cómo son, para lo que repito, para poder vencerles. Ha quedado claro que Dino Coppola y la diplomacia no van a ser la vía elegida ni por uno ni por el otro. La diplomacia no quiere a Dino y Dino no quiere a la diplomacia. Marco Aurelio, ¿qué podemos aprender de ellos y qué tenemos que hacer con ellos? Bueno, lo que tenemos que hacer, yo me adhiero bastante a las palabras de Dino. Yo creo que el Islam es algo que no se puede ni acabar con él de una forma pacífica, ni integrarlos ni nada de esto. En España mismo, durante siglos, les intentó integrar, primero de buenas, luego por medidas más forzosas. Incluso se llegó a prohibir el Corán, se llegó a prohibir el uso del árabe. Se les intentó también prohibir que pudiesen comer comida halal. Y el resultado es que no se consiguió. O sea, al final hubo que recurrir a la expulsión porque no fue posible integrarlos de ninguna forma. Y bueno, la experiencia empírica nos dice que en cualquier país en el que a partir de que superan cierta cantidad ya no hay integración posible. Entonces, de alguna forma, se tendría que revertir este proceso. Por ejemplo, en Francia, en algunos círculos intelectuales, se habla cada vez más del concepto de la reemigración, de la devolución a sus países originarios, que por otra parte es lo mismo que hicieron los argelinos con los europeos cuando se independizó Argelia en 1962. Y bueno, y sobre qué aprender de ellos, sí, claro, tienen también obviamente muchas virtudes, por ejemplo el sentido de comunidad tan fuerte que tienen, que encadenado con lo anterior, incluso en circunstancias adversas han sabido sobrevivir y mantenerse durante muchas generaciones. La solidaridad que tienen entre sí, los valores en los que creen, la fortaleza de los valores en los que creen, yo creo que estas son las claves de su éxito. Está claro. También añadiría que son capaces de pensar a largo plazo, es decir, no ven solo a un año o dos vistas, sino que ven que lo que quieren construir va a llevar su tiempo y van paso a paso. Ellos saben que es muy probable que no lleguen a ver ellos lo que quieren, pero saben que sus descendientes lo verán y perseveran en esto y actúan al respecto. Y esto, la verdad, es algo que deberíamos tener en cuenta. Hay un refrán del Sáhara que dice que el hombre tiene el reloj, pero Dios tiene el tiempo. Así que les sobrará paciencia. Pues por último, Pelayo, para terminar, ¿qué podemos aprender de ellos y qué debemos hacer con ellos? Opino que se pueden aprender muchas cosas del mundo musulmán y que podemos hacer muchas cosas con los musulmanes. Para empezar, el problema de Occidente hoy en día no es el Islam. El Islam no es más que la consecuencia del abandono de nuestros propios valores y de nuestros principios. Por lo tanto, el Islam podría ser la vacuna perfecta precisamente para hacernos acordar de todo lo que tenemos que recuperar si queremos sobrevivir y seguir siendo la civilización que alumbra al mundo con su filosofía, con sus derechos humanos, con su moral, con su saber técnico y con su ciencia. En ese sentido, a la par que es evidente que el Islam no puede formar parte de Europa, tampoco podemos ser hostiles a 1.200 millones de seres humanos que se dicen musulmanes. Por lo tanto, yo abogaría por... Claro, esto es un poco utópico, ¿no? Pero si pudiera ser, abogaría por hacer una política común de los países cristianos occidentales con el mundo musulmán. Habría que dejar de
habría que dejar de financiar de raíz cualquier tipo de ayuda a los radicales islámicos. Habría que imponer gobiernos laicos, aunque fuera por medio de dictadores, como el que hay ahora en Egipto, por ejemplo. Habría que hacer todo lo posible no para moderar el Islam, porque sabemos que eso en el fondo es imposible, sino para hacer menos islámicos a los países dentro de lo que se pueda. Y claro, una estrategia a largo plazo pues implicaría pues que el Islam se fuera de Europa, es así. Que quedara algún musulmán, bueno, sí, pero la gran masa de musulmanes no. Este es un caldo de cultivo para lo peor, lo que está pasando. El problema es que todo lo que digo, pues sí, es un poco utópico, porque hay demasiados intereses por el medio. Y me temo que los musulmanes de infantería no son más que la infantería de otros planes más a largo plazo, entre los cuales me temo que no estamos nosotros, por desgracia. Con las ideologías actuales ni con la forma de pensar actual no hay manera de combatir al Islam. No se puede combatir al Islam con materialismo, no se puede combatir al Islam con liberalismo, no se puede combatir al Islam con progresismo y mucho menos con socialismo. Deberíamos experimentar un cambio extremo en nuestra mentalidad y empezar a hacer una política internacional con principios. Pero antes de nada todo esto, deberíamos recuperar nuestro sentido comunitario, nuestra identidad, nuestra fe, todo ese tipo de cosas que sin ellas todo combate está perdido de antemano. Y nada, pues que quiero añadir para finalizar que en estos 50 últimos años hemos pasado de pensar que la globalización podía traer un mundo más justo y más unido a aceptar que el ser humano no está hecho para esto. Y que si Dios nos hizo diferentes y nos puso en lugares distintos, pues que tenemos que asumirlo. Y no intentar mezclar el agua con el aceite y aceptar lo que hay. Eso es todo. Impresionante despedida de Pelayo, última intervención de Pelayo. El otro día leía sobre José Antonio Primo de Rivera y decía, en un discurso suyo en Badajoz, que menos abajo esto, abajo lo otro, fuera con los rojos, etc., y más arriba España. Y que recordásemos que el grito de la Reconquista no era abajo los moros, sino Santiago y Sierra España. Creo que viene a cuento. Sin más, gracias por haber estado aquí, Dino Coppola. Vale, gracias al resto también. Un saludo. Marco Aurelio. Gracias a todos, hasta la próxima. Napoleón, que además nos quiere hacer una recomendación de última hora. Un canal de YouTube que se llama de David Wood, Act 17 Apologetics. Buscad David Wood, Islam, y saldrá. Es un experto buenísimo que lo deja todo muy claro. Lo pondremos cuando redactemos todo el resumen del podcast para que la gente lo encuentre fácilmente. Muchas gracias, Napoleón, por haber estado aquí. Espero que no sea la última ocasión. Y por último, Pelayo, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Sin más, nos despedimos y les emplazamos al próximo fin de semana, el siguiente podcast, que va a ser de un tema, por supuesto, también polémico y por supuesto también disidente, que son no fascismo, sino fascismos en plural. También tendremos a gente no habitual, pero que esperamos que cada vez sean más habituales. Muchas gracias y hasta la próxima.